Bienvenidos al módulo 3 del ciclo andino. Junto con mis compañeras Sofía y Marcela, expondremos sobre el segmento Puna ubicado entre los 22 a 28 grados sur. Este módulo tiene por objetivo caracterizar detalladamente la configuración geológica y la evolución tectónica del segmento. A medida que iremos desarrollando la presentación, responderemos las siguientes preguntas guías. Para este módulo se realizan 3 mapas. En el primero, de basamento-cobertura, se observa una clara predominancia de esta última, mientras que el basamento está restringido en su mayoría hacia la cordillera de la costa. En segundo lugar, tenemos el mapa para la litología, en donde en general predominan rocas volcánicas y sedimentarias, mientras que las rocas ígneas están mayoritariamente restringidas a la cordillera de la costa. Finalmente, tenemos nuestro mapa geológico, el que iremos desglosando según fases tectónicas. Bueno, antes de comenzar a hablar de la primera fase del ciclo andino, la fase de Dunlop, debemos entender el contexto tectónico preandino que influencia este ciclo. Para ello nos situamos en el Triásico tardío, en el esquema de la izquierda, en donde ocurre rifting, que está dado tanto por un aumento del retroceso del slab como del flujo mantélico en la corteza superior, y en donde además se desarrollan cuencas de antearco e intraarco. En este periodo existía debate sobre la continuidad de la subducción, pero estudios recientes demuestran que la subducción nunca se detuvo. Luego, hacia la derecha, por un aumento en las velocidades de subducción, se detuvo la extensión del retroceso del slab y su magmatismo, marcando la transición al ciclo andino en el Jurásico temprano. Y es en esta etapa en que el arco se emplaza al oeste de los antiguos frentes magmáticos, formando el arco de la Negra y una cuenca de Bacarc gracias a las fallas normales activadas en el rifting triásico. En este esquema de Milivia y otros se observa de mejor manera, posterior a la fase Dunlop y previo a la Araucana, el periodo 1.1, en el que luego de este rifting triásico, la cuenca de Bacarc sufre una inundación, que vemos aquí, por una transgresión marina en una corteza adelgazada, lo que, debido a la relajación térmica que ocurre en este estadio, este sistema se enfría y lo que permite la subsidencia de esta cuenca y así su depositación, contrario a lo que ocurría antes, que la depositación ocurría en los depocentros de las fallas normales, por lo que en general ocurren dos eventos, una etapa de synrift, que produce la apertura de los depocentros por activación de fallas normales, y una etapa post-rift que contempla esta subsidencia termal. Luego, con información de bibliografía, construimos nuestro cuadro para la fase de Dunlop y el periodo 1.1. Hacia la cordillera de la costa tenemos el batolito costero norte, seguido de la formación La Negra, que está intercalado a piso con los estratos marinos Rincoret, quienes a su vez, bueno, no está demostrado en el cuadro, pero en el Triásico, esta unidad está en continuidad estratigráfica con las rocas volcánicas de Sierra Miranda, dándonos a entender que la actividad volcánica fue ininterrumpida durante el Triásico al Jurásico. Y considerando esto, la formación La Negra no representaría el inicio de la subducción desarrollada en el ciclo andino como lo proponen otros autores, sino que se origina antes. Continuando hacia la depresión intermedia y la cordillera de Domeyko, tenemos representado el periodo de rift, que fue sucedido por ciclos de transgresión y regresión marina, representado por las formaciones sedimentarias marinas El Profeta, Lagunillas y Lautaro, las que representan el sin y el post-rift. Estas secuencias marinas sobre las volcánicas de Sierra de Var, en la cordillera de Domeyko, representan un vulcanismo de retroarco asociado a la subducción andina temprana. Y finalmente, hacia el sector de la Puna, se observan cuerpos intrusivos que son granitoides jurásico-cretásicos. Terminando con la fase Dunlop, tenemos este mapa de Oliveros y otros, en donde se representa el Jurásico, que está restringido hacia la cordillera de la costa en su mayoría, para nuestro segmento, y luego vemos que en nuestro mapa se observa entonces en la cordillera de la costa rocas intrusivas y volcánicas,
por ejemplo el Batolito Costero Norte y la Formación La Negra, que es el arco magmático jurásico. Y además se observan rocas sedimentarias hacia la cordillera de Domeyko, en este lugar, y por ejemplo estas podrían corresponder a la Formación Lagunillas y Lautaro en el borde inferior. Formaciones que mencionamos anteriormente en el cuadro. Posterior a la fase Dunlop y al periodo 1.1 comienza la fase Araucana, que va desde el Jurásico tardío al Cretácico temprano, la cual se caracteriza por la génesis de una nueva etapa extensional-transtensional del margen continental, dada por la convergencia oblicua de la placa Aluk con la sudamericana, que favorece el emplazamiento del arco magmático que ya comenzó en la cordillera de la costa. En el mapa geológico para esta fase observamos en general rocas intrusivas y volcánicas en la cordillera de la costa y en la cordillera de Domeyko, en este sector, y también vemos una predominancia de rocas sedimentarias hacia el este del mapa en el sistema de Santa Bárbara. Para comprender mejor lo que sucede en la fase araucana, continuamos con el esquema de Milivia del 2008 para esta etapa en el periodo 1.2, considerado entre la fase araucana y la peruana, y aquí observamos que las fallas normales del rift triásico se activan desplazando estos depósitos del Jurásico, y además comienza a haber erosión tectónica que desplaza el arco de su posición levemente hacia el este, y es en esta dirección que observamos este nuevo sistema de rift con tendencia norte-sur sobre el preexistente del Triásico. Esta etapa extensional sería una respuesta a la apertura atlántica y está estrechamente relacionada con el evento del rift de Salta, que vemos aquí hacia la derecha, que corresponde al actual sistema de Santa Bárbara. En este periodo representado en el cuadro, desde la fase araucana a la peruana, vemos que hay una gran actividad volcánica que está representada por los depósitos de Trasarco entre el límite oriental y occidental de la cordillera de Domeyko, que corresponden a la formación volcánica Punta del Cobre, la cual sobreyace a la formación La Negra, indicando una actividad volcánica continua del Jurásico al Cretácico temprano. Además, Punta del Cobre subyace a los depósitos de Bacarc marino del grupo Chañarcillo. También es importante notar que estas formaciones volcánicas nos hacen ver una pequeña migración del arco magmático hacia el este. Continuando hacia el este de la Puna, hacia el sistema de Santa Bárbara, que representa el rifting del Cretácico temprano, siendo un paisaje de Horst y Graben, denominado también Rift de Salta, el cual fue continuo en el Cretácico y se divide en tres subgrupos de acuerdo a Becker y otros. Estos son Pirgua, Valbuena y Santa Bárbara, como vemos en el cuadro, siendo Pirgua el que se deposita en el periodo 1.2. Este subgrupo está compuesto por las formaciones La Yesera, Las Curtiembres y Los Blanquitos. Finalmente, para terminar con la observación del periodo 1.2, observamos estos cuerpos intrusivos de la cordillera oriental, los que se relacionan al magmatismo de intraplaca antes de la sedimentación cretácica del grupo Salta. Estos cuerpos corresponden a complejos plutónicos Tusaquillas, Aguilar y Abra-Leite, de acuerdo a Marini y otros autores. Ahora, con las unidades ya descritas, construimos nuestro cuadro para la fase araucana y el periodo 1.2. Observamos entonces, por ejemplo, el grupo Punta del Cobre, que está subyaciendo al grupo sedimentario Chañarcillo, seguido de las formaciones volcanoclásticas de Cerrillos y Llantas, por ejemplo, etc. Es importante mencionar que donde están los nombres de las fases, aparece para este periodo la fase oregoniana, que no tiene mayor representatividad en el segmento. La fase peruana ocurre en el límite entre el Cretácico inferior y superior, y está caracterizada por un régimen compresivo asociado a la rápida apertura del Océano Atlántico Sur. La placa sudamericana deja de girar en sentido de las agujas del reloj y comienza a derivar hacia el oeste en dirección a la placa de Nazca a altas velocidades de convergencia.
Como se puede observar aquí en la figura de Milivia, esto produjo un cambio en la cinemática de subducción, es decir, de un límite de subducción relacionado al rollback en retroceso a un régimen compresivo en la placa superior, produciendo un acortamiento y levantamiento de la cuenca de Tarapacá-Domeyko. También produjo la depositación de sedimentos clásticos continentales pertenecientes al grupo Purilactis, la formación naranja y formación lomas amarillas, combinando estilos tectónicos de piel gruesa y fino. Y como resultado de este cambio de subducción, el arco magmático se desplazó hacia el este hasta su posición actual en la cordillera occidental. En este diagrama de frecuencias, hecho por López en 2018, se presentan 4 pics principales de circones intrusivos y volcánicos, que coinciden con las edades de depositación de las rocas volcánicas reconocidas, habiendo un lapso de tiempo sin edades de circones, en el Cretácico inferior. Este lapso de tiempo puede relacionarse con la migración hacia el este del arco volcánico y al cambio de régimen atribuido al comienzo de la fase peruana, que está probablemente representada por la discordancia que separa la formación Llanura Colorada del Jurásico superior y Cretácico inferior de la formación superpuesta Cerro Cortina del Cretácico superior. La última actividad volcánica se produjo en torno a los 63 millones de años, representada por la formación Cerro Empinado, después de un hiatus de 10 millones de años en la distribución de edades de circones. Esto se puede relacionar al inicio de la fase KT. Bascuñán propone un modelo que separa efectivamente la fase compresiva peruana o Cretácica media en dos etapas diferentes. La fase peruana temprana, que implicó una fuerte compresión y levantamiento de la actual zona de la cordillera de la costa, y tuvo efectos menores en otros sectores cercanos a la actual zona del Salar de Atacama, entre los 107 y 83 millones de años. Esto se refleja en las fases pertenecientes a la formación tonel media superior, que son menos gruesas y de grano más fino que las formaciones Purilactis y Barros Arana, probablemente reflejando una depositación más distal. Por otro lado, la fase peruana tardía muestra un salto hacia el este en la zona de formación principal, implicando fuertemente a las unidades del arco Cretácico medio y a la zona de la cordillera de Domeyko. Esto, por su parte, se ve reflejado en la depositación de las formaciones Purilactis y Barros Arana. La sedimentación de la formación Barros Arana finaliza con el evento KT, mostrado por la depositación de la formación Cerro Totola, la formación Naranja y luego la formación Loma Amarilla, durante el evento incaico en el Eoceno tardío a Oligoceno temprano. Ahora, según Becker y colaboradores en 2015, la cordillera oriental y el sistema de Santa Bárbara representan estilos estructurales de piel gruesa, en que las estructuras involucradas en el basamento están formadas predominantemente por la inversión de las cuencas del sistema del Rift de Salta y por fallas normales. En este periodo se depositaron las formaciones Las Curtiembres y Los Blanquitos, del subgrupo Pirwa, el subgrupo Balbuena, del grupo Salta, que incluye las formaciones Lecho, Yacoraite y Olmedo, y el subgrupo Santa Bárbara, del Paleoceno-Eoceno, compuesta por las formaciones Mealla, Maíz Gordo y Lumbrero. Además, durante este periodo ocurre una segunda fase de magmatismo relacionada a la extensión, que está constituida por los basaltos alcalinos que se encuentran en las formaciones del subgrupo Pirwa. Ya para terminar con la fase peruana, se muestran todas las formaciones descritas y sacadas de bibliografía en el rectángulo rojo. El comienzo de la fase KT se caracteriza, como ya se dijo al describir la fase peruana tardía, por la migración de la zona de formación principal y el arco magmático hacia el este, evidenciada por la discontinuidad de los depósitos a fines del Cretácico y comienzos del Paleoceno, y además está evidenciada por la orogenia KT. Jaffa y colaboradores, que estudiaron la cuenca de Antepaís-Metán, señalan que la secuencia de relleno sedimentario de la misma consiste de neógeno a sedimentos continentales recientes, los cuales se superponen discordantemente a las rocas del rift del Paleógeno y del Cretácico. La deformación no avanza regularmente, sino que salta a través de fallas heredadas. Se desarrolla un sistema de empuje de piel gruesa en las sierras pampeanas y el sistema de Santa Bárbara, donde las fallas extensionales del Cretácico se reactivan e invierten fácilmente cuando se someten al acortamiento de la compresión andina, dando lugar a altos relieves positivos. Los subgrupos Balbuena y Santa Bárbara corresponden a la etapa post-rift, que se depositó cuando cesó la actividad de las fallas externas. La secuencia post-rift muestra considerables cambios laterales de espesor, adelgazándose hacia los bordes de la cuenca. Esto se atribuye a una etapa de enfriamiento térmico del rifting de Salta.
El estilo de deformación en la cordillera oriental y el sistema de Santa Bárbara se caracteriza por la inversión contraccional de las estructuras del sistema Cretácico-Rift de Salta. La estratigrafía del Cretácico-Cenozoico, preservada dentro de la misma zona, registra la influencia del Rift de Salta en los patrones de depositación de la región. Esta influencia ocurre particularmente durante la subsidencia térmica post-Rift, la cual está asociada con el adelgazamiento o delaminación del manto litosférico en el Cretácico superior, la cual también contribuye a la acomodación y es más prominente durante los periodos de inactividad tectónica. Las variaciones en la profundidad y magnitud del acortamiento en las fallas influyen en el grado de engrosamiento de la corteza. La respuesta isostática al engrosamiento, que posteriormente se ve modificada por la erosión, determina qué estratigrafía queda expuesta en la superficie. Es evidente que la subsidencia térmica asociada con el rift favoreció la acomodación durante esta respuesta isostática, lo cual se ve reflejado en el espesor y distribución de los subgrupos Santa Bárbara y Metano. Martínez y colaboradores interpretaron la cuenca del Salar de Punta como una cuenca compresiva, con su subsidencia dominada principalmente por la carga topográfica impuesta por los sistemas compresivos que la bordean al oeste y al este. No obstante, hay que mencionar que la creación y propagación de fallas inversas y el acortamiento de la corteza se desarrollaron en una litosfera térmicamente debilitada debido a la migración del arco volcánico. Por lo tanto, las condiciones de alta temperatura desempeñaron un papel importante en la continua deformación contractiva. Las sucesiones depositadas en esta cuenca han sido interpretadas como depósitos de cuenca sin cinemáticos, acumulados durante el acortamiento, y sus edades indican que la deformación del basamento comenzó durante el límite entre el Cretácico tardío y el Paleoceno. Pairola, que en 2020 estudió la transecta de la cordillera Filos del Pelado, interpreta la falla El Carmen como una falla normal del Cretácico que se invirtió durante la compresión tectónica regional del Cenozoico. Esta corta el flanco occidental del Anticlinal Colorado, desplazando la sección más gruesa del subgrupo Pirua sobre el subgrupo Payo-Gastillo, donde se encuentra la formación Quebrada de los Colorados. En la zona central del sinclinal El Tonco, el contacto irregular entre las dos capas superiores de la formación Lumbrera y la base de la formación Quebrada de los Colorados sugiere una discordancia erosiva entre estas unidades. El depósito de los subgrupos Balbuena y Santa Bárbara se cree que están relacionados con la subsidencia térmica anteriormente mencionada, posterior al rift. En cuanto a las discordancias del Eoceno mencionadas anteriormente, estas indican una reactivación selectiva de fallas preandinas y andinas, que revelan un patrón de levantamiento de rango diacrónico y espacialmente dispar. Para finalizar con la descripción de la fase KT, se muestran todas las formaciones ya descritas y sacadas de bibliografía. Ahora, la fase incaica se caracteriza por el evento incaico, que ocurrió a lo largo del Eoceno medio y afectó a todo el norte de Chile, principalmente a la cordillera de Domeyko y el borde oeste del Salar de Atacama. Fue un evento mayormente compresivo, donde se dieron evidencias de un aumento en la velocidad del alzamiento de la cordillera de Domeyko. Se manifiesta como una discontinuidad angular de la formación Loma Amarilla con la formación Barros Arana. Los depósitos se vieron deformados de manera generalizada durante esta fase, además de periodos de exhumación. Estudios muestran la existencia de un contexto tectónico rotatorio entre los 20 y 30 grados, la cual se propone estar ligada a esta fase. La formación Loma Amarilla presenta una dispersión importante en la cuenca, lo cual se propone que puede estar asociado a los intensos procesos de deformación y exhumación bajo los que se depositó, o que estos fueron canibalizados luego de su depositación. Pero en ambos casos tenemos el hecho de que se depositó sobre el depocentro de la cuña de su cuenca. Los estudios detríticos muestran la distribución cronológica de diferentes muestras, mostrando la presencia de rocas contemporáneas a la formación Loma Amarilla. Producto del movimiento del arco magmático, se generaron varios procesos de enfriamiento de las zonas que fueron abandonadas por este, generando un descenso de su gradiente geotérmico y por ende un alzamiento de los bloques. La cordillera de Domeyko aceleró su alzamiento debido a este proceso, el cual fue importante para la depositación de las secuencias sedimentarias en el sector oeste del Salar de Atacama, que estaba sufriendo extensión y generando un buen espacio de acomodación. El modelo de Amilibia muestra un sistema compresivo en la cuenca del Salar de Atacama, generando un sistema inverso en la cuenca de antearco del mismo salar. En el transcurso del Oligoceno-Mioceno ocurre magmatismo, que mediante las fallas del tipo transpresivas logra ascender, emplazándose y formando los pórfidos cupríferos actuales en explotación. En nuestro mapa se evidencia la existencia de este proceso de arco magmático mostrado al final del modelo de Amilibia,
y se ve en las rocas volcánicas color amarillo del neógeno claramente observables a lo largo de la cordillera oriental. Y ya para finalizar con la fase incaica se muestran las formaciones ya descritas y sacadas de bibliografía. Y dentro de la fase pehuenche, después del evento incaico, se han inferido condiciones extensionales de forma local junto con una tectónica de deslizamiento. Para el Oligoceno al Mioceno temprano existe un entorno compresivo que muestra un cambio gradual del frente migratorio dentro de la cordillera oriental y el levantamiento del margen oriental de la meseta de la Puna. Becker y otros en el año 2015 exponen que la meseta de la Puna es una porción elevada de la meseta andina central, que posee una de las cortezas más gruesas de la Tierra. Su crecimiento estructural debería reflejarse en las cuencas de antepaís adyacentes, como una respuesta flexural al engrosamiento de la corteza, a través de una deformación por acortamiento. El levantamiento además se sucede entre los 20 a los 15 millones de años aproximadamente. El modelo expuesto por Becker y otros en el año 2015 crea un importante crecimiento de la corteza de la meseta de la Puna que comienza a los 35 millones de años para representar la deformación incaica, progresando hacia el este a los 25 a 16 millones de años en la región central y oriental de la Puna. Los principales eventos de engrosamiento de la corteza en la cordillera oriental se prescriben entre los 15 millones de años a 6 millones de años, y en el sistema de Santa Bárbara de los 5 millones de años hasta el presente. Este escenario sugiere un crecimiento topográfico continuo de la meseta de la Puna a partir del Mioceno temprano y medio, donde se ve que la deformación se intensifica progresivamente, sobre todo en el Neógeno. El crecimiento separado de la cordillera oriental y del sistema de Santa Bárbara crean una serie de cuencas de antepaís que se inclinan hacia el este y fueron exhumadas y deformadas secuencialmente. Bascuñán y otros en el año 2019 exponen aquí las formaciones San Pedro y Tambores. La formación San Pedro comprende la cordillera de la Sal, la cual delimita la geometría del Paleógeno tardío al Neógeno de la cuenca. Una de las estructuras a las cuales se le atribuye haber generado una extensión durante esta etapa corresponde a la falla Paciencia, la cual se ubica en el flanco oriental del sinclinal Barros Arana y controló la depositación de las formaciones San Pedro y formación Tambores. Además, la cuenca de Angastaco percibe haber contenido un aporte sedimentario de la meseta de la Puna, al igual que el río Seco y Anta. Así, en esta fase podemos observar las formaciones Tambores, San Pedro, Angastaco, Anta, Río Seco, bajo un régimen compresivo. Ahora en la fase quechua se evidencia un régimen compresivo y afecta principalmente a las sierras subandinas. Como señala Bascuñán y otros en el año 2019, existe una inversión tectónica de estructuras previas con una compresión renovada a lo largo del margen norte de Chile, donde se encuentran las formaciones Filama, Campamento, que sobreyacen ignimbritas, evaporitas recientes y relleno de clastos. Becker y otros en el año 2015 exponen que el subgrupo Jujuy del Mioceno medio al Plioceno sobreyace de forma inconforme al subgrupo Meta, que generalmente representa la depositación durante la deformación y exhumación más proximal de la cordillera oriental y dentro del sistema Santa Bárbara. Dentro del sistema Santa Bárbara se encuentra la formación Coanaco con una discordancia angular con la formación Jesús María, además de la formación Piquete. En la cordillera oriental se encuentra la formación San Felipe y Palo Pintado. En el trabajo de Caicora del año 2009 se exponen estos dos transectos. El primer transecto de los 23 grados sur expone primeramente un flat slab no magmático, el cual se va empinando hacia los 16 millones de años, lo cual produce una fusión del manto, lo que genera erupciones ignimbritas, las cuales se van a restringir al arco cercano.
Aquí la formación de una corteza residual ecocrítica provoca la delaminación periódica de la corteza inferior y del manto litosférico, donde el levantamiento se debe en gran medida al engrosamiento de la corteza en respuesta a un acortamiento, a una adición magmática y a una delaminación. Luego la transecta de los 26 grados sur, primero tenemos ignimbritas, tomos y flujos máficos que se generaron en una extensión local. Luego, en un régimen compresivo, se genera el empuje de la puna y la cordillera oriental y asimismo se forma la franja de Maricunga. Aquí el slab va perdiendo profundidad, lo que genera el magmatismo ampliado hacia el este y con ello los estratovolcanes de la puna. Luego, hacia los 6 millones de años, se puede observar que la evolución fue moderada por un slab moderadamente superficial que produce volcanismo generalizado con un posterior empinamiento, lo cual conduciría a una delaminación de la litosfera y culminaría con la erupción voluminosa de la ignimbrita Galán a los 2 millones de años. Según lo que expone Insel y otros, en el año 2012 existen diferencias en el gradiente termal entre la puna norte y sur, que suceden por la activación y reactivación de grandes discontinuidades que influyeron en la evolución cenozoica de la puna. Aquí Steinmetz y Gale en el año 2015 muestran lo que serían las formaciones en la puna norte y en puna sur. Así se puede ver que la fase incaica está representada en ambos segmentos, mientras que la fase pehuenche solamente en puna norte. En la fase quechua parece no evidenciarse y en la fase diaguita se encuentra solamente en puna sur. De esta forma se pueden evidenciar la formación Vilama, sobreyacida por ignimbritas y evaporitas, la formación Gieste, formación Pozuelo y formación Siges en puna sur, y en puna norte la formación Pastos Chicos, formación Las Trincheras y formación Cerro Morado, además de la formación Palo Pintado y San Felipe en la cordillera oriental, la formación Guanaco y formación Piqueta en el sistema de Santa Bárbara, todo bajo un régimen compresivo. Según lo que expone Cuade y otros en el año 2015, el margen occidental de los Andes entre los 23 grados sur y 27 grados sur ha sufrido de alguna forma una subducción y compresión desde que se abrió el Atlántico Sur en el Cretácico temprano. En respuesta, la deformación de los Andes en esta latitud comenzó en el oeste y se expandió gradualmente hacia el este. Comenzando en el Paleoceno, tenemos que el frente de formación se ubicaría en lo que hoy sería la cordillera de Domeico y el Fordip sería la cuenca de Antepaís. Luego en el Eoceno tenemos que la deformación sufre un salto. Asimismo en el Mioceno medio también sucede un salto, donde los márgenes orientales de la meseta de la Puna y de la cordillera oriental comienzan a elevarse y propagarse lentamente hacia el este. Desde el Mioceno tardío se comienza a dar forma a los Andes actuales, con una segunda migración del frente de formación orogénica hacia el sistema de Santa Bárbara y el de las sierras subandinas, donde se concentró casi toda la deformación importante desde el último Mioceno en adelante. En base a lo anterior, se definen dos ciclos de elevación. El primero abarcó entre los 70 a los 40 millones de años, que culmina con la elevación de la cordillera de Domeico y Puna, hacia el finales del Eoceno, y define la fase incaica. Luego el segundo ciclo se produce después del gap magmático del Oligoceno, a partir de unos 25 millones de años, el cual culmina con el surgimiento de la cordillera oriental hace 15 millones de años, y define la fase pehuenche. Por último tenemos la elevación de los subandes que define la fase quechua. Con respecto al magmatismo de nuestro segmento, Podosis y Cornejo en el año 2013 indican que el magmatismo inicial del arco entre el Jurásico y el Cretácico temprano se produjo en condiciones extensionales, que culminaron a principios del Cretácico tardío, cuando las cuencas de antearco se invirtieron tectónicamente. Esto se evidencia también en la fase peruana. Luego, se va a generar un cambio en el régimen a uno más contraccional, donde el arco magmático costero fue abandonado y el frente magmático saltó hacia el este,
llegando a expandirse casi en la totalidad de las morfoestructuras hacia el Mioceno, lo que se evidencia en las fases K'tè, Pehuenche, Quechua y Diaguita. Aquí se encuentran nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.